Buenos días, mi nombre es Joe Bachan. Bienvenidos a la presentación de mi trabajo de grado, el cual tiene como título Software para el estudio de patrones conductuales en las redes sociales, a través del uso de la inteligencia artificial. Planteamiento del problema. En la actualidad, las redes sociales cambiaron la manera en que las personas se comunican y cómo establecen conexiones. Estas herramientas permiten conocer un panorama general de los rasgos psicológicos de la sociedad, ya que sirven para demostrar cuáles son las tendencias y preferencias de los diferentes usuarios a través de las interacciones que realizan. Estos comportamientos humanos representan un intercambio global de ideas, pero también comprenden el manejo de un gran volumen de datos. Trae como consecuencia la pérdida de información valiosa, que no está siendo percibida a simple vista, y también representa la necesidad constante por mantenerse relevantes en un entorno tan competitivo, estableciendo un área de estudio donde se requiere un mejor entendimiento y procesamiento de la amplia gama de información que es recolectada a través del uso de las redes, donde se logra analizar la frecuente actividad de los usuarios para detectar cuáles son los patrones que existen dentro de un grupo específico y de este modo lograr una exitosa segmentación de mercado. Para la problemática se propone el desarrollo de un software que cumpla con la función de estudiar el conjunto de datos generados por estas interacciones, realizadas en aplicaciones tales como Instagram, Facebook y Twitter, por medio del uso de inteligencia artificial en el análisis y en el procesamiento de la data, y lograr la detección de estos patrones conductuales, permitiendo un avance en la comprensión del funcionamiento de las redes sociales. Formulación del problema. ¿Cómo se pueden detectar patrones conductuales a través del estudio de las diferentes interacciones en las redes sociales para medir cuáles son las tendencias y preferencias de los usuarios? Objetivo general. Desarrollar un software para el estudio de patrones conductuales que procesa el conjunto de datos generados por las interacciones de los usuarios en las redes sociales, de modo que se puedan medir las tendencias y preferencias del público a través del uso de inteligencia artificial. Objetivos específicos. Diagnosticar la situación actual con relación al estudio de patrones conductuales de individuos que interactúan dentro de las redes sociales, a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos. Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de un software para el estudio de patrones conductuales en las redes sociales. Diseñar un software con base en inteligencia artificial, utilizando herramientas propias de la programación y siguiendo la metodología XP. Construir un software por medio de habilidades en la programación. Realizar las pruebas en el sistema, verificando su correcto funcionamiento, detectando las fallas e implementando los arreglos necesarios según la metodología XP. Justificación de la investigación. A través del reconocimiento de patrones, se definió el comportamiento humano en una sección del conocimiento de manera objetiva. Al tratarse de un sistema computacional, se redujeron los riesgos de la manipulación del hombre, permitiendo a su vez la optimización del análisis del gran volumen de información que es recolectada por el uso de las redes sociales. Además, se conocieron a fondo cuáles son las preferencias del público, de manera automatizada, lo cual resulta beneficioso a la hora de formular nuevas estrategias en las campañas digitales. Finalmente, el software describió información importante que debe ser tomada en cuenta para aplicar cambios en la estructura general del sistema convencional de las redes sociales, con base en valores numéricos y reales que destacaron dónde se presenta un patrón, de modo que se impulse la creación de nuevas funciones dentro de estas plataformas, generando avances para crear una mejor comunidad. El presente trabajo tiene una serie de antecedentes internacionales y nacionales. Galvez y Chipana, en su trabajo de análisis de publicaciones en las redes sociales para empresas utilizando inteligencia artificial, guarda como relación en la aplicación de esta tecnología para describir comportamientos en las redes. Asimismo, Chacón y Reyes, en el software de modelo predictivo para la estimación de costos y pedidos de materia prima de una empresa aplicando inteligencia artificial, guarda similitud en la implementación de un sistema con el uso de la inteligencia y metodología XP, luego llamado en su trabajo de predicción del rendimiento académico mediante la minería de datos en estudiantes, sirvió como soporte en la aplicación de técnicas en la extracción de la data, para luego generar una retroalimentación del conocimiento adquirido por medio del análisis de los indicadores que se desean trabajar y predecir tendencias dentro de la problemática. Por último, Duarte y Rodríguez, en su trabajo Herramientas para el análisis de la interacción, identificación de patrones y clasificación de usuarios de humanos, cyborgs y bots en la red de microblogging Twitter, facilitó un apoyo para la clasificación de patrones donde destaca el uso de las APIs como recursos fundamentales para la extracción de la data.
Se tiene una serie de bases teóricas que fundamentan la investigación, resaltando el lenguaje de programación orientado a objetos JavaScript y el entorno de ejecución Node.js, la base de datos del modelo no relacional MongoDB y el concepto de inteligencia artificial, que se define por ser la creación de programas que pueden mostrar comportamientos inteligentes, actividades propias de los seres humanos en base al razonamiento y la conducta y los patrones, los cuales son una forma de conducta que hace las veces de modelo, que orienta las respuestas o acción ante una determinada situación o circunstancia. Modalidad de la investigación. Según el tipo de investigación es un proyecto especial, con un diseño de trabajo de campo y un nivel descriptivo. La población y muestra. La población son todos los community managers, especialistas en el manejo de las redes sociales en el área metropolitana de Valencia, y la muestra es de 5 community managers que se ubiquen en esta área. Fases metodológicas. La investigación se llevó a cabo en una serie de pasos, los cuales fueron establecidos en un orden lógico y se encuentran conformados por el diagnóstico de la situación actual, la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, el diseño del software, la construcción del software y la realización de pruebas. A continuación, se exponen los resultados en donde se implementaron las fases. En la primera fase, mediante la aplicación de los instrumentos de recolecciones de datos, fue posible el diagnóstico de la situación actual. En la observación directa destaca el ambiente que existe dentro de estas plataformas y sus interacciones individuales. Luego, en la entrevista no estructurada se recopiló un análisis de las respuestas obtenidas de los informantes. En la segunda fase, con el análisis de los instrumentos, se especifican los requerimientos del sistema en cuestión. Para los funcionales destaca el registro y edición de usuario, su modificación y eliminación por parte del rol administrador, iniciar sección, el CRUD de las campañas, la segmentación del público, su respectivo análisis y las gráficas de los patrones. Para los no funcionales están las vistas agradables, su adaptabilidad en las diferentes pantallas, la validación de los campos de entrada, la portabilidad en los navegadores y su uso en los diferentes sistemas operativos. La tercera fase se fundamenta en el diseño de la estructura del sistema mediante el uso de diagramas UML, entre ellos los casos de uso del rol administrador, con sus respectivos permisos, resaltando su facultad para modificar usuarios community managers. Y también los permisos del rol user, donde destacan los procesos que permiten generar un análisis de segmentación de mercado al crear estas campañas. Modelado de la base de datos. Se presenta la estructura de colecciones tablas con sus respectivos atributos. Como se trata de una base de datos no solo relacional, la integridad referencial no está reforzada en la base de datos, sino en la aplicación del código. Por eso es necesario mantener un control de todos los lugares donde se guardan las piezas de datos en común. En efecto, existen relaciones lógicas en la data, incluso cuando no están forzadas por la base de datos. En la cuarta fase, para la construcción del software, se utilizaron las siguientes tecnologías: JavaScript y Node.js con sus módulos, como se mencionó anteriormente, el framework Express y sus plugins que facilitan el manejo de las peticiones, Handlebars como motor de plantillas, MongoDB para la base de datos, además de otras tecnologías como lo son Password para mantener la sección activa, Bcrypt en cuanto a la contraseña, Flash en los mensajes y Charts.js en la generación de las gráficas. Diseño de interfaces. Tomando en cuenta los requerimientos del software, en conjunto con los principios fundamentales en el diseño de interfaces, como lo son la claridad, mantener a los usuarios bajo control, visibilidad del estado del sistema, la correspondencia entre el sistema y el mundo real y la prevención de errores, se procedió a crear las vistas del software. En la última fase, según la metodología XP, se llevaron a cabo una serie de casos de prueba para verificar el funcionamiento del sistema. Se procedió a registrar el usuario por medio de la estrategia de caja negra, obteniendo que a pesar de que cumple con el proceso, no redirecciona a la página de iniciar sección, lo que puede resultar tedioso y confuso para el usuario. Se tomó la decisión de corregir el respectivo módulo y que éste realice dicha acción. Luego, utilizando la estrategia de caja blanca, se realizó una prueba de integración en cuanto a la autorización de rutas, en donde solo los admins pueden tener acceso a la página de configuraciones. Como resultado no se distinguen los permisos, por lo que se tomó la decisión de agregar una función en el módulo que restringe el acceso. A continuación, las conclusiones que surgen de la investigación. Gracias al diagnóstico de la situación por medio de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se reconoció la importancia de identificar las características que describen el mercado objetivo.
La especificación de requerimientos logró determinar los aspectos fundamentales que el software debe cumplir. Para el diseño fueron implementados diagramas UML, los cuales fueron esenciales para representar las bases del esquema por desarrollar. La construcción del software fue desarrollado con el uso de numerosas tecnologías de programación. También fueron utilizadas para crear interfaces amigables, el análisis según las características seleccionadas y sus respectivas gráficas de patrones encontrados. La realización de pruebas permitió verificar el óptimo funcionamiento del programa, donde fueron aplicados los arreglos necesarios según cada caso de prueba. Para el desarrollo y crecimiento del sistema futuro es importante destacar las siguientes recomendaciones. Utilizar el servicio de almacenamiento en la nube de MongoDB Atlas, donde se respalda la base de datos y se ofrezca garantía de los datos existentes. Mantener actualizado el software en beneficio de su propia evolución tecnológica, donde existe una mejora constante de los requerimientos funcionales y no funcionales. Y por último, debido a que se trabaja directamente con el comportamiento de las interacciones en las redes sociales, se encuentra que los patrones no son estáticos e invariables en el tiempo. Por lo tanto, se requiere una frecuente retroalimentación de los cambios necesarios. Ahora se va a proceder con una demostración del sistema. Primero que nada, para poder tener acceso a las funciones del sistema, se tiene que registrar el usuario, donde podemos observar los campos de usuario, email y password. Teniendo siempre en cuenta el factor de mantener informado al usuario en todo momento de los procesos que ocurran en el sistema, tanto en las entradas como en las salidas de este, mostrando mensajes de error o de éxito de acuerdo al determinado caso. Una vez validados los datos, se procederá a crear el usuario, es decir, guardarlo, y se redireccionará la vista a la página de inicio de sección, también conocido como login, donde colocará su email y contraseña para ser verificadas estas credenciales en la base de datos del programa. Cuando se inicia sección, aparece un menú desplegable en la esquina superior derecha, con todas las funciones principales del sistema. Una vez en el perfil de usuario, se da la bienvenida según el nombre y se pueden observar los diferentes datos: el número de identidad, el nombre, el email y la fecha de creación. El usuario tiene la cualidad de editar su propio perfil. Aquí se observa un ejemplo donde cambia su nombre y este es actualizado también en la base de datos. Una de las funciones principales del sistema es crear campañas, las cuales son primordiales para el Community Manager, el cliente de este software, porque ellos tienen diferentes proyectos o cuentas con las que trabajan cuando son contratados y deben generar una campaña para cada caso. La ventaja de las campañas es que no solo pueden contemplar un solo cliente o proyecto, sino que también pueden darle un enfoque diferente para este mismo y también diferentes objetivos según los propósitos por lograr. Cuando se registra un nuevo usuario, por lógica, no tiene campañas en el momento. Se va a mostrar un ejemplo para crear una nueva campaña. Los campos. El título, dónde va a ir el nombre del proyecto o de la campaña. La descripción, de qué se trata en pocas palabras. Seleccione un enfoque, puede ser general, femenino o masculino. Seleccionar una categoría. El creador, que bien se conoce como la marca personal o un influencer, y también puede ser un negocio, puede ser una tienda virtual o incluso una tienda física que tiene redes sociales. Luego se selecciona sobre la lista de subcategorías, es decir, a dónde pertenece este producto o servicio. Puede ser arte, comida, fitness, geek, moda o Steam. Por último, en las características están los objetivos. ¿Qué se quiere lograr con esta campaña? Se tienen tres objetivos específicos. Fidelizar, tener una comunidad mucho más concreta y leal. Luego están las ventas, aumentarlas. Y posicionamiento, referencia a diferenciarse entre sus competidores y ganar más popularidad y reconocimiento. Una de las cualidades que se tiene cuando se crea una campaña es poder editarla. Un ejemplo de esto va a ser, vamos a cambiar el nombre por Fashion Style. De igual forma, la descripción, que va a pasar a ser por una tienda de ropa. El enfoque femenino, la categoría un negocio, la subcategoría de moda. El objetivo va a ser esta vez de ventas. Se guarda y se actualizó la campaña.
Una vez creada la campaña, aparecen los siguientes datos, que son las características de cada campaña, es decir, su enfoque, categoría, subcategoría y objetivos. A continuación, vamos a ver el análisis de esta campaña. El fundamento del programa es generar una segmentación del mercado, donde se analizaron las características que fueron seleccionadas en la campaña, enfoque, categoría, subcategoría y objetivo, y se compararon individualmente con un modelo de cuenta con características similares. De esta forma se identificaron patrones en cuanto al género que tiene mayor presencia en la comunidad. También se dieron a conocer cuáles son las preferencias, qué edad tienen estas personas, a cuál hora suelen mostrar mayor actividad y cuáles son las interacciones más significativas. Según el tipo de enfoque, en este caso femenino, se originaron las siguientes gráficas, donde el género de la población tiene cierta tendencia, muestra un mercado objetivo. El porcentaje de género que corresponde para esta campaña en específico a 96% femenino y 4% masculino, en conjunto con las barras de los diferentes colores, en donde se indican cuáles son los más aceptados por los usuarios estudiados, con el fin de orientar la estrategia por realizar a este público en específico, según sus motivaciones, donde el azul es el color más aceptado, seguido por el amarillo. Luego está la categorización, en este caso es un negocio de moda. La categorización permite diferenciar el tipo de contenido por desarrollar. Este va reflejado para cada generación. En la gráfica de generaciones se observan las siguientes variables: la generación X, la generación Y, también conocida como millennials, la generación Z o Zoomers y la generación T, que son los alfa. En este caso tiene mayor presencia la generación Z, seguido de la generación Y. Además, se muestran los horarios con mayor actividad o tráfico en las redes sociales, los cuales son aspectos importantes a la hora de realizar una publicación. En las filas de lunes a domingo los días de la semana, en la columna de las 0 a las 23 horas. Se puede notar que existe un patrón alrededor de las 15 horas donde se presenta actividad frecuente. En el estudio de patrones existen distintas coincidencias que van de acuerdo a las rutinas del hombre, cuando se despierta, cuando come el almuerzo, cuando sale del trabajo, antes de dormir. Por lo tanto, no es coincidencia que se presente actividad durante determinados horarios. Por último, las interacciones con el objetivo de, en este caso, vender. Las redes sociales más populares cuentan con una numerosa cantidad de seguidores, los cuales son el objetivo del estudio. A continuación, se muestran las interacciones de las plataformas de Facebook, Instagram y Twitter, donde se consideran los datos y se pueden observar mediante un gráfico de línea cuál interacción tiene más valor según el objetivo seleccionado. Aquí se procedió a destacar individualmente cuáles interacciones son las más populares según lo que se quiere alcanzar. En el caso de Facebook se puede observar que los likes tienen mayor presencia. Luego en Instagram destaca una herramienta muy importante y novedosa que se llama IG Shopping. Esta se basa en colocar una especie de sticker sobre la publicación donde está un producto, en donde los usuarios pueden tener acceso a ella, el precio, la descripción y un link de la página oficial para poder comprarla con mayor facilidad. Finalmente, en Twitter destaca una herramienta que se conoce como citar, donde se realiza una publicación y los demás usuarios empiezan a comentar sobre esa misma publicación. Se reconoce también como hilos. Una de las cualidades del programa es que se pueden crear múltiples campañas por usuario. A continuación, un ejemplo de esto. Juan Fitness con una descripción de ser un entrenador virtual personal. Se seleccionó el enfoque de un público general, la categoría de creador, la subcategoría fitness y el objetivo de posicionamiento. Se guarda y procedemos a ver la campaña. Según el tipo de enfoque, va a ser general. En la gráfica de género se tiene un 67% femenino y un 37% masculino. En las preferencias de colores se observa que el negro tiene mayor aceptación por el público. Luego,
En la categorización, que es la de un creador fitness, el porcentaje por generaciones tiene mayor público de la generación Y seguido de la generación Z. Y las horas picos de la semana se mantiene en un horario, digamos que mañanero, de lunes a viernes y los fines de semana en la tarde. Por último, el posicionamiento. Se tiene que en Facebook siguen valiendo más los likes en comparación con la campaña anterior y en Instagram representa, digamos que un mayor valor lo que son los guardados, porque tu contenido significó tanto que el usuario lo quiere tener a mano las veces que quiera tener acceso a él. Entonces es una herramienta que lo permite. Por último, en Twitter, los retweets son las interacciones que más valor poseen. Otra de las cualidades que tiene el software es de poder eliminar las campañas. Aquí nos muestra esto. Ahora vamos a cerrar sección para poder iniciar como un usuario administrador. Una vez verificadas las credenciales, se da la bienvenida al usuario administrador y se observa su perfil de usuario con los datos correspondientes, número de identidad, nombre, email y fecha de creación. También puede editar su perfil, pero el rol va a seguir siendo de un usuario administrador. La principal diferencia de los roles de usuario es que un administrador tiene acceso a las páginas de configuraciones, donde se ubica una lista de todos los usuarios registrados con sus respectivos datos. Y estos pueden ser editados, como un ejemplo de esto, el usuario Community Manager Orfa Durán. Voy a modificar en este caso tanto el nombre como el correo y la contraseña. Se le da a guardar y aparece el mensaje de usuario actualizado. Luego voy a eliminar este mismo usuario para que puedan apreciar la función. Se le da clic al icono relacionado y por consiguiente aparece el mensaje de usuario eliminado con éxito. Gracias por su atención.